Encuentre la corriente del resistor para un tiempo mayor que cero en el circuito. Bien, acá hay una conmutación en el instante cero, por lo tanto hay dos casos, para t menor que cero y para t mayor que cero. Acá me dice, en el instante t igual a cero, este interruptor se cierra, entonces para t mayor que cero está cerrado, por lo tanto t menor que cero está abierto. Con respecto a la primera condición, cuando el interruptor está abierto, este capacitor está conectado a un circuito activo. Eso significa que está cargado y se representa como un circuito abierto, cuya tensión a circuito abierto es su tensión inicial. La corriente por acá es cero, ya que es circuito abierto, entonces este resistor no se considera, entonces sería lo mismo que esta tensión. Y la corriente inicial del resistor la voy a colocar I sub 0. Bajo esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. Acá también me olvidaba. Si este circuito abierto, la corriente que pasa por acá es cero, entonces este resistor también se retira. Entonces el circuito me queda de la siguiente manera, aplicando el análisis de malla. Es un circuito de una sola malla, caída de tensión de los resistores 6 igual a subida 12, 2 miliamperios, ya que la resistencia está en kiloohmios, entonces la tensión es resistor por la corriente 4 voltios. Pasamos a la otra condición, para t mayor que cero, y me dice que el interruptor está cerrado. Entonces eso significa que es un cortocircuito. Bajo esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. Entonces, para determinar esta corriente del resistor, necesito expresar en función tanto de la tensión como la corriente del capacitor, ya que son los dos únicos parámetros que se puede determinar. En este caso, la tensión del capacitor tiene esta polaridad y la corriente esta dirección. Convención pasiva. Entra por la terminal positiva. Entonces, esta corriente es la misma por la ley de Ohm, dos veces I sub C. Entonces, este voltaje es V sub C más dos veces I sub C. Entonces, la corriente del resistor es, por la ley de voltajes de Kirchhoff acá, es determinar este voltaje. El recíproco del resistor multiplicado por su voltaje V sub C más dos veces I sub C. Este tiene unidad de miliamperios. Entonces vamos a determinar la tensión del capacitor. Como está conectado a un circuito activo, es la suma de dos tensiones, estable más transitorio. El estable es la tensión Thevenin y el transitorio es una función exponencial, cuyo factor es la diferencia de la corriente de la tensión inicial y la tensión Thevenin. Tau es la capacitancia por la resistencia Thevenin. Entonces necesito determinar el equivalente Thevenin entre las terminales del capacitor. Para ello aíslo quedándome lo siguiente. Lo primero que tenemos que determinar es la resistencia Thevenin a circuito muerto. Eso significa que mientras eso esté en corto, lo que me genera es 4 en paralelo con 4, eso en paralelo con 2, y al final es equivalente en serie con 2. Sería 2, 2 paralelo con 2, 1, 3. 3 kiloohmios. Volvemos al circuito anterior y determinamos la tensión Thevenin. Tensión a circuito abierto. Por acá pasa una corriente de 0, este resistor se retira, sería lo mismo que acá. El equivalente entre estos dos sería 442 kiloohmios. Entonces por divisor de tensión 2 y 2 son iguales, se divide a la mitad. La tensión Thevenin es 6 voltios. Volvemos al circuito anterior. Acá la capacitancia es 0,2 mili. Por lo tanto, tau es 0,6 segundos. Por lo tanto, el recíproco de tau es el negativo del recíproco de tau. Menos 0,6 a la menos 1 es menos 1,67.
Entonces la tensión del capacitor es la tensión Thevenin 6 más la diferencia entre la tensión inicial 4 menos 6 menos 2. La función exponencial menos 1,67 t en voltios. Y acá determino la corriente del capacitor por la ley de Ohm, el negativo recíproco de la resistencia Thevenin por la tensión del capacitor en su estado transitorio. Menos un tercio por menos 2e, 2 tercios positivo. Esto en miliamperios. Entonces, sería un medio de la tensión del capacitor menos 2 a la función exponencial más el doble de la corriente, 4 tercios de la función exponencial. Sería, ver, la mitad acá 3. Entonces acá sería un medio de menos 2 más 4 entre 3. Bueno, menos un tercio. La función exponencial a la menos 1,67 t en qué unidades miliamperios. Corroboramos con el solucionario la 7,46 y efectivamente me coincide. Menos un tercio es igual a menos 0,33. Correcto. Para graficar sería de la siguiente manera. Necesito dos datos acá. La corriente en el instante cero y cuando tiende al infinito. En el instante cero es la suma de coeficientes. 3 menos un tercio, 2,67, y cuando tiende al infinito es el término independiente. Entonces, con estos tres datos se grafica. 2,67 y 3, donde se estabiliza en 3. Entonces sería la tensión del resistor, no, la corriente del resistor en función del tiempo. 2,67 y 3. Entonces, antes que 0, para t menor que 0 era constante, 2 miliamperios. En el instante 0 toma un valor 2,67 y para t mayor que 0 crece exponencialmente hasta que se estabiliza en 3. Entonces, eso sería la gráfica.